que un puede estar un poco relacionado con el pensamiento, algo así. Sí, está relacionado con algo así como el conocimiento de las cosas. ¿Cómo yo conozco las cosas? O sea, por ejemplo, si yo tomo este frasco, ¿cómo yo eh, sé que esto es un frasco de una sustancia determinada? Entonces, o cómo sé que esto es una pila. ¿Por qué me doy cuenta que es una pila? Entonces, para darme cuenta, tengo que mirarla o a veces tomarla en mis manos. Por ejemplo, cuando a alguien me pasa algo extraño, entonces algo que yo nunca he visto, normalmente lo que yo le digo a la persona es, a ver, dámelo. Y lo miro y lo giro con mis dedos y lo toco. A veces si es algo que puede ser olido, lo huelo también, etcétera. Es decir, hago una serie de gestos asociados al conocimiento. Sí, le hago así hacia el lado para saber si suena, y sobre esa base saco una conclusión de qué podría ser. Entonces, hay muchos objetos raros, por ejemplo, antes que existieran estas cuestiones, que son los PAS, estos de los bancos, las claves, cuando recién me dieron una de estas claves, yo no las conocía, entonces, hace muchos años fue, entonces me dieron una de estas macanas y yo realmente le hice así porque no sabía si además tenía algún sonido, quizás para ubicarla, le apreté esa cuestión pensando que a lo mejor también podía iluminarse, y me di cuenta que no, que era simplemente una caja que tenía una serie de números, que tiene una continuidad, y que eso hay que achuntarlos con tu cuenta bancaria para poder abrirla. Y, y una vez que ya la tuve y la exploré y la entendí, entonces logré una gnosis bastante completa del aparato. Ahora, si me preguntaran cómo funciona, bueno, yo probablemente también podría explicarlo, pero muchas personas seguramente necesitarían abrirlo para explicarlo. Yo necesito abrirlo, me imagino cómo es por dentro y qué circuitos tiene. Entonces, igual que veamos otro ejemplo simple, algo que ustedes conocen mucho. Esta cuestión. Si a ustedes le hubiesen pasado este cable hacia una persona adulta, le hubiesen pasado este cable hace 50 años atrás, la persona no hubiese sabido qué es. Y hubiese pensado que esto podía ser para los oídos, pero también hubiese creído que a lo mejor esto era un aparato médico que se colocaba aquí en la frente o no sé. Y si alguien le hubiese dicho que se colocaba en los oídos, esta persona hubiese pensado, ¿y esto dónde se coloca? Porque en esa época no existían los celulares. Entonces, este aparato hoy día es tan simple para todos nosotros, y si vemos uno en la calle tirado, ya sabemos que a alguien se le cayó, y entendemos que es un par de audífonos. Entonces, esto es una gnosia que tiene que ver un poco con nuestro sistema cultural también, pero por supuesto tiene que ver con nuestra percepción. O sea, nosotros percibimos el mundo, y esa percepción permite construir estas gnosias. ¿Se está compartiendo la diapositiva bien? ¿Sí? Voy a la segunda, pasé a la segunda. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Aquí vamos a ver entonces un sistema de receptores bastante clásico, que son los receptores de la visión. Entonces, los receptores de la visión están ubicados en realidad, los receptores en sí mismos, ¿ya? Están ubicados en la retina. Entonces, uno primeramente necesita tener la retina, pero además de la retina, uno necesita tener un sistema ocular. Y ese sistema ocular es el que permite, en definitiva,
que uno pueda ver. Entonces, además de ese sistema ocular, nosotros necesitamos posteriormente un sistema que sea capaz de tomar esa información y llevarla hacia el cerebro. Entonces, Ángelo, lee por favor lo que dice ahí, toda esa historia que aparece. Receptores de visión. La retina es la principal molécula de visión en la retina. Puede absorber diferentes frecuencias de luz. Perfecto, ya está. Puede absorber diferentes frecuencias de luz. Ok. Por lo tanto, si tú ya te diste cuenta de algo, de un concepto extraño que hay ahí, el concepto de las frecuencias de luz. O sea que la luz está en frecuencias de onda. Hay unas ondas más cortas y unas ondas más largas. Las ondas de color azul, como la tapa de este frasco, son ondas más cortas que las ondas de colores más graves, como esta, por ejemplo, o que las ondas de colores más graves, como esto, por ejemplo. Mientras más rojizo sea algo, la onda es más larga. Mientras más azul o violeta sea, la onda es más corta. Entonces, en la naturaleza, las flores, por ejemplo, tienen distintos colores y cada color representa una onda. Cada color representa una onda. Pero fíjense que hay cosas muy raras, porque si nosotros miramos cosas de colores, por ejemplo, aquí tenemos algo violeta, aquí tenemos algo verde, algo amarillo, aquí tenemos algo rojo, por ejemplo. Ya está. Entonces uno dice, bueno, nosotros ¿cómo podemos ver estos colores? Bueno, los podemos ver, ¿verdad? Porque tenemos dentro de la retina unas células especializadas para ver cada uno de esos colores. Pero esos colores que podemos ver, ¿ya? Los podemos ver solamente con un tipo específico de células. Tenemos dos tipos de células en la retina. Tenemos un grupo de células que son estas que están aquí, que tienen forma alargada y se llaman bastones. Y tenemos otro grupo de células que son estas que están aquí, que si ustedes se fijan, tienen forma de un cono y se llaman tal cual, conos. Entonces tenemos bastones y conos. Y los conos y bastones están conectados entre sí mediante unas células alargadas y a su vez cada tantito esas células alargadas mediante unas células dipolares. Y esas células dipolares mediante otras células que las llevan finalmente a una conexión final, que es una célula que va directamente a constituir el nervio óptico. Entonces, estas últimas células se llaman células ganglionares, son las que llevan la información hacia el nervio óptico. Muy bien. Entonces, tenemos los conos y los bastones. O sea, perdón, al revés, los bastones y los conos. Los bastones sirven para ver en blanco y negro, ¿ya? Estos solamente ven en blanco y negro, y los conos ven en colores. Y tenemos tres tipos de conos. Los conos para ver el color rojo, los conos para ver el color verde, y los conos para ver el color azul. Tres tipos de conos. Y con estos tres tipos de conos, nosotros construimos todos los colores. Entonces, si resulta que después queremos ver el color amarillo no hay un cono amarillo. Lo vemos solamente porque entre los tres conos, cada uno dispara distinta cantidad de impulsos nerviosos y entonces se puede construir el color amarillo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, Profe, chicos, ¿sí? una pregunta, entonces, ¿y las personas daltónicas tienen dañado eso o cómo es que ven Claro. distinto? Las personas daltónicas, por ejemplo, tienen una percepción distinta. Por ejemplo, voy a tener que... no. Ahí está en el otro capítulo. Las personas daltónicas, por ejemplo,
ven todo como si tuviésemos un filtro sobre las cosas. Déjame ver si tengo algún filtro de algo. Creo que no. Pero imagínense que ustedes van a mirar el mundo a través de este frasco. Ahí está, ahí se ve mi cara, se ve distorsionada porque hay un líquido adentro, pero imagínense que se está viendo bien. ¿Pueden ver, por ejemplo, el tono verde de este destornillador? No, se ve como negro. Se ve como negro. Se ve como negro. Y este, a ver, ¿de qué color será? Se ve Como como blanco. plomo, pero no. Sí, blanco, plomo, más claro. Blanco plomo, mira el color que era. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de los daltónicos? Sus ojos no tienen todos los conos verdes, conos rojos y conos azules. Entonces tienen normalmente dos tipos de conos. Ponte tú rojo y verde, o verde y azul. Entonces no pueden construir todos los colores. Entonces no es que confundan el rojo por el verde como en las caricaturas, sino que ven todo en tonos distorsionados. ¿Ya? Los japoneses, por supuesto, y no los chilenos, fabricaron unos filtros, unos lentes similares a los filtros que utiliza el teléfono celular en la pantalla. No esta cuestión de vidrio que le pegamos encima, sino que en la pantalla del celular hay un filtro especial. Y ese filtro especial convierte ciertas frecuencias de onda en colores. Entonces, fabricaron un filtro parecido e hicieron unos lentes para personas que tienen acromatopsia, o sea, lo que ustedes llaman también daltonismo, que también se puede llamar así. Y esas personas han ido recuperando la visión de todos los colores, aún teniendo fallas genéticas en la construcción de sus conos. Por supuesto que sí son Japón y no en Chile, porque no hay comparación. Somos un país pobre y no hay dinero para investigación. Y cuando hay dinero para investigación, se investigan puras porquerías. Entonces, ¿qué sistemas de órganos están involucrados en nuestra percepción? Bueno, la retina propiamente dicha, el globo ocular. Perdónenme, por favor. Hable. Maldición. La retina. Luego, en segundo término, la córnea y la lente del globo ocular. Luego, esta energía física, es decir, si aquí está el globo ocular y aquí está el cristalino y aquí está el nervio óptico, esta energía física que proviene de la luz llega a la retina y en la retina se transforma en un impulso nervioso. Y este impulso nervioso viaja finalmente pasando por una serie de estructuras, pasando por el tálamo, el geniculado lateral del tálamo, tal, llega a la corteza visual primaria, y ahí en la corteza visual primaria es interpretada como visión. Por lo tanto, finalmente el cerebro es el último receptor de esta conexión para permitir el proceso de visión. Entonces aquí está el globo ocular humano, ahí está la córnea, ¿verdad? Eso blanco que viene atrás en el globo ocular se llama esclerótica. Aquí está el cristalino. Eso es el iris deja un espacio en el medio y ese espacio se llama pupila. Y luego esto que está aquí atrás, ¿verdad? Es la retina, que tiene una zona ciega. Y esa retina entonces tiene las inervaciones que conectan hacia el nervio óptico, ¿verdad? Cada una de esas células, hay aproximadamente 1 millón de células ahí puestas en la retina. Y por detrás de la retina entonces hay una capa negra que se llama coroides, y debajo de esa capa negra encima esa estructura blanca que nosotros llamamos esclerótica, en inglés se dice esclera. Ok, y entonces ese nervio va hacia nuestro cerebro. Y entonces aquí pasa algo bien interesante, chicas, y es que, fíjense en este esquema. Voy a poner aquí un objeto. Y esta persona está mirando para el frente. Se le ha dicho, aquí está su nariz. Se le ha dicho, mire para el frente. Este es un corte transversal. Mire para el frente.
y entonces le ponen un objeto aquí al lado. Lo ve y uno claro que lo ve, aunque esté mirando para el frente, dice, sí, ahí está. Ya. Entonces imagínate que este es el campo derecho de la persona y este es el campo izquierdo. Entonces la pregunta es, si el objeto está puesto aquí, en este campo izquierdo de la persona, ¿qué parte del cerebro lo ve? Miren, la El retina, derecho. claro, la retina se divide en dos partes. Una parte que va hacia la nariz, que se llama central, y otra parte de la retina que va hacia el exterior, que se llama también externa o lateral. Entonces, la interna hacia la nariz, la otra igual tiene una interna hacia la nariz y la otra externa hacia el lateral. Entonces, exactamente como tú dices, si esta persona está mirando este punto cae por el cristalino y ustedes se fijan que el cristalino es un lente que invierte la imagen. Deme un segundo, déjame... miren, esto es un lente que se parece al cristalino. Entonces, ¿qué pasa si vamos a enfocar aquí esas cosas, esos libros? ¿Ya? Fíjense cómo están esos libros, ¿verdad? Entonces yo pongo el lente así, se ve grande. Pero mira lo que pasa si yo alejo el lente. ¿Cómo se ven las cosas? Mira, voy a poner mi frasco de sucralosa. Mi frasco de sucralosa está aquí. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es poner este lente y lo voy a poner así como está el cristalino del ojo. Espérame, ¿dónde está mi frasco de sucralosa? No lo veo. Ahí está. ¿Cómo se ve? Ay, perdonen. Más grande, ¿Pero Como que solo aumenté más la- grande? más cerca. Sí. ¿Solo eso? ¿Cómo? al revés. Gris. Al revés. Está al revés. Invertido. Está invertido, exactamente. El ojo del cristalino, chicos, ve en forma invertida. Entonces, mi cara se ve al revés. Ok, entonces si eso ocurre así, que se ve invertido, entonces fíjense que la luz entra así en el fondo. Siempre entra, perdón, esa raya que apareció, entra invertido. Entonces, si este objeto está aquí, como la luz entra invertida, llega a esta retina, ¿sí? Y luego, si queremos llegar a ese ojo, de refilón llega la luz, se mete al cristalino, no me sale derechita la flecha, pero igual llega a esa retina. ¿Se fijan? O sea, llega a las dos retinas del mismo lado, a las retinas que miran hacia el lado derecho. ¿Y a dónde van estas retinas? Mira, esta retina de aquí va hacia el geniculado del tálamo de este lado y desde aquí por la ramificación óptica o radiación óptica a la corteza del cerebro del lado derecho. Y esta, mira qué interesante, esta no va al izquierdo, esta se cruza y también va al derecho. Entonces, eso es lo que quiero tratar de decirles, chicos, que los dos ojos tienen conexiones para ambos pedazos de cerebro, para ambos hemisferios cerebrales. O sea que si yo digo que aquí está la corteza occipital del cerebro y esta es la porción de la cisura calcarina, cada mitad del cerebro, ¿verdad? Lo ponemos así, esto queda mirando para adelante y entonces por lo tanto esto es occipital, si lo ponemos así, ¿verdad? Entonces cada parte de este cerebro va a recibir información del campo contrario de sus globos oculares. Y si tú te tapas un ojo, igual ese ojo que te tapas va a tener dos campos visuales, un campo visual que va a ir a un hemisferio y un campo visual que va a ir al otro. Y siempre va a ser cruzado. El campo visual del lado izquierdo va al hemisferio derecho y el campo visual del hemisferio derecho va al lado izquierdo. ¿Estamos claros? Mónica, ¿estás Sí, clara? profe. Ya. Sí, profe. Ángelo, Profe, ¿sí? mi mamá hace muchos años se operó el ojo y se puso
un lente intraocular y, bueno, cuento corto, sí. El lente tenía un hongo. Entonces mi mamá, bueno, estuvo con fungicida, así como de verdad tomando pastillas carísimas para que se le pasara gotas y cosas. La cosa es que al final le terminaron sacando el lente, pero mi mamá quedó como que se mareaba. Se cayó varias veces. Entonces, en ese sentido, cómo funciona o sea, el ojo que le quedó bueno? Lo que pasa es que el ojo que quedó bueno no podía suplir y ahora ya no se cae, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora ya no se cae, ¿no? Ya no se marea así. No, lo raro es que mi mamá después nunca, o sea, no se volvió a operar el ojo. ¿Ya? Miedo que le volviera a pasar el Claro, tema. Y no se cayó más, o sea, no sé claro. Es si muy se simple. adaptó el organismo. Es muy simple. Es muy simple. Los globos oculares llevan información a una región que se llama colículo superior. El colículo superior está ubicado ahí. Mira, te fijas que aquí, espera, deja por un puntero que no raye. Aquí hay como dos cabecitas, esa y esa. Y hay otro pirulito ahí arriba. Ese pirulito de arriba es la glándula pineal, no nos interesa. Después viene esta cosita, un cerrito y otro cerrito. Ese cerrito de ahí se llama colículo superior y el de abajo colículo inferior. El colículo inferior lleva información del sistema auditivo hacia los mecanismos de control del equilibrio y de la percepción general. Y el colículo superior lleva información desde el globo ocular hacia la percepción del equilibrio y la posición del cuerpo en general. Entonces, cuando a ella se dañó uno de los dos ojos, este colículo superior dejó de recibir la misma información en un lado del cerebro que en el otro lado del cerebro, porque hay un colículo superior para el lado izquierdo y otro para el derecho. Y esa falta de información generó el problema de equilibrio corporal. Y seguramente de percepción de otras cosas, etc. Seguramente tuvo muchos otros problemas secundarios. Pero con el tiempo, los colículos aprendieron que había uno que estaba generando una mala señal y hicieron una adaptación sináptica que se llama plasticidad cerebral, y con esa adaptación sináptica pudieron restablecer el orden del sistema que estaba dañado. Esa es la explicación. ¿Ya? Perfecto, continuemos. Gracias. Entonces, por ejemplo, fíjense qué interesante esto. Si alguien sufre un accidente vascular encefálico y se le muere esa parte de su cerebro, si le ponen una bandeja con comida frente a él, esa persona solamente se va a comer este lado, porque este lado va a desaparecer del mundo, no lo va a ver. ¿Se fijan? Entonces, por eso es tan importante entender que este es un sistema esencial para los procesos gnósicos. Ya. Voy a la siguiente. Profe, ¿para qué procesos dijo? ¿Gnósicos? Gnósicos. Así. Ah, gnósicos. No Sí, 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 agnósticos. No, GN, Sí. ¿o no? Gnósticos. ¿Ya? Gnósicos, que significa de percepción, de conocimiento. ¿Ya? Voy a la siguiente. Ahora fíjense, entonces aquí es donde está la parte del cerebro que yo les decía, que es la corteza occipital, el área 17, el área 18 y el área 19, ese pedacito de ahí que tocó arriba y ese de abajo, ¿verdad? 17, 18 y 19, que son las cortezas que interpretan entonces los procesos visuales que provienen desde el nervio óptico. Entonces solamente me falta decirles que si aquí hay un ojo y aquí hay otro ojo, de aquí sale una inervación para el mismo lado del cerebro. De aquí otra inervación para el mismo lado. De aquí voy a cambiar de color. Dame un segundo. Opciones de puntero, color del lápiz. De aquí sale una inervación
para el lado contrario del cerebro, y de aquí sale una inervación para el lado contrario del cerebro. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Esto se llama nervio óptico. A este pedacito. A este pedacito que viene cruzado, porque no está del todo cruzado, sino que una parte está cruzada, la otra no, ¿verdad? ¿Ángelo me entiende? Sí, profe. Sí, la parte roja va por el mismo lado y la parte celeste va cruzada, ¿verdad? El otro igual, la parte roja va por el mismo lado y solamente está cruzada la celeste. A esta parte que ya va cruzada no se le llama nervio óptico, se le llama tracto óptico. Y este tracto óptico llega al geniculado lateral del tálamo. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Geniculado lateral del tálamo. Sí, es bueno que tomen nota porque la segunda prueba va a ser la alternativa. Y van a tener 1:30 para responderla. Y el geniculado lateral del tálamo lleva la información entonces en una serie de neuronas que se llaman radiación óptica. Y la radiación óptica llega finalmente a la corteza occipital de cada hemisferio cerebral. ¿Ya? ¿Estamos claros? Natalia, Profe, ya no le Sí. entendí bien. ¿qué pasó? Profe, Que no le entendí muy bien. Ya, voy a explicar. eso mismo iba a decir, es que no entiendo como bien lo del nervio óptico y El tracto óptico. Ya, ok. Voy a volver a explicarlo. Voy a abrir un nuevo ventana. Dame un segundo. Mira, voy a dibujar un globo ocular y otro globo ocular. Voy a dibujar una retina, la retina por un lado. No, mejor la voy a dibujar, olvídense de eso, voy a usar otro color. Voy a dibujar la retina de un lado y la voy a sacar para acá. ¿Ya? La otra contraria, así, y la voy a sacar para acá. Y luego voy a dibujar otra retina de otro color, ahí, pero esa no la voy a sacar para el mismo lado, sino que la voy a sacar para el lado contrario. Y esta otra igual, la voy a dibujar ahí y no la voy a sacar para el mismo lado, sino que la voy a sacar para el lado contrario. Entonces, ¿cómo se les llama a todas estas leceras? Se les llama así. Esto de aquí es el nervio óptico, que tiene las retinas de los circuitos del mismo ojo, ¿verdad? Entonces tenemos un nervio óptico por cada ojo, ¿sí? Aquí, en la mitad, la información de las retinas de la parte de adentro del ojo se cruzan, y eso se llama quiasma. Quiasma, ¿dónde se cruzan? Quiasma óptico. Y después que se cruzan, este nervio que va aquí abajo ya no se llama nervio óptico, se llama tracto óptico.
¿Y en qué se diferencia, Mónica, el nervio óptico del tracto óptico? Mira bien lo que tienes aquí. Mira este nervio óptico. ¿De dónde viene la información? ¿De cuántos ojos? De uno. De uno. Y mira este tracto óptico. ¿De cuántos ojos viene la información? De los dos. De los dos. Esa es la diferencia. ¿Me entienden? Ángelo, ¿lo comprendes? ¿Sí? Sí, profe. Natalia, ¿lo comprendes? Sí, profe, ahora sí. Ya. Darinka, ¿lo comprendes? Bueno, aquí puede ser que o está durmiendo o tiene el micrófono en mano. Muy bien. Profe, disculpe, ¿cuál ¿Sí? era la diferencia? Que me perdí en la última parte. Mónica, explícale la diferencia a tu compañera. Entre nervio óptico y tracto óptico. El nervio óptico toma solamente un ojo. Y el tracto óptico, como se cruzan, mira, allá abajito está el morado y el amarillo que son ahí. Ese es, recibe los dos ojos. ¿Se entendió la explicación? Sí, gracias, profe, gracias, Mónica. Muy bien, excelente. Ya está. Ángelo, vuelve a explicarlo. Vuelve a explicar. Ya, pues, hombre. Ángelo, estamos esperando. Se fue. Muy bien. Lo tendremos en cuenta. Voy a cambiarme. En tanto me salga de aquí, no puedo volver a esta pantalla. Ya. Ok. Entonces, toda esa información llega en forma cruzada, ¿verdad?, al sistema occipital de cada parte del cerebro. Y entonces aquí tenemos una imagen donde el sistema occipital ve un trozo del campo visual. Entonces, por ejemplo, si este es el campo visual que está viendo la persona, ¿sí? Cada hemisferio cerebral ve los campos complementarios. Mira, este es el campo visual. Y mira lo que ve el cerebro. Campos complementarios. Esto es por ipsilateral, por el mismo lado, y esto es por contralateral. Y si este fuera el dibujo que está viendo la persona, un código de colores que tiene los verdes aquí y los rojizos acá, los rojizos violeta al otro lado, mira cómo los ve en sus hemisferios cerebrales. Ve los verdes, o sea, estos los ve en el otro hemisferio y los rojos en el hemisferio cruzado. ¿Se fijan? ¿Se fijan que para construir esta imagen el cerebro tiene que separar? Entonces, el cerebro no ve lo mismo en cada hemisferio cerebral. Esa es clásicamente una pregunta de prueba, digamos. En cada hemisferio cerebral, en la porción occipital, en la corteza visual primaria, el cerebro ve distintas cosas. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Profe, disculpe, es que había ido al baño. Sí, me compañera dijo imaginé, que me iba a Ángelo, así preguntar. que ya pasó la vieja de la explicación. Ahora explíqueme usted perdón. ¿estaba o llegó recién? No, acabo de llegar. Ah, ya. Explíqueme esa parte de abajo, mire. Ese mono que estoy encerrando. Explíqueme eso. Mira, la persona ve, le pasan un disco de color pintado, así. Ponte tú que aquí en un papel un disco de color pintado. Y le Ya. dice, mira el centro del disco.
y le hacen una tomografía axial computada con funcionalidad, y entonces descubren que su cerebro ve así. ¿Cómo se explica eso? Esos son los colores que ve su cerebro en un hemisferio, en el hemisferio izquierdo, ponte tú, y en el hemisferio derecho. Y eso fue lo que le está mostrando ese cuadrito de ahí. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Los hemisferios del cerebro, o sea, los ojos, digámoslo así, ven cambiados, ¿cierto? ¿Me equivoco? Los ojos ven cambiados, no sé O sea, eso. por ejemplo, el derecho estaría viendo la parte o sea, perdón, sí bien digo, el derecho estaría em, viendo la parte que es el color verde, amarillo, y el ¿Ya? izquierdo Y el sería, o sea, hemisferio izquierdo, pero el estaría, hemisferio, pero no el claro. ojo. Ah, no, sí, el Cada hemisferio. ojo ve todo, pues, mira. Sí, Cada sí, ojo ve todo pero el mundo. El ojo ve el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo y el lado derecho. Solo que cuando queremos ver el lado izquierdo cae en esta retina y el lado izquierdo del mundo cae en esta retina. Y esta sí, retina a eso es lo que iba. va a un hemisferio y esta retina va al mismo hemisferio. Entonces, en el fondo, claro, resumiendo tu idea, los hemisferios ven por contralateral de tu campo visual. Entonces vamos a usar ese concepto nuevo, campo visual. Tenemos un campo visual derecho que se observa con ambos ojos y un campo visual izquierdo que se observa con ambos ojos. Y si yo me tapo un ojo, sigo viendo, si soy una persona normal, sigo viendo ambos campos visuales. Y si me tapo el otro ojo, igual sigo viendo ambos campos visuales, ¿sí? ¿Ángelo? Sí, profe. Ya, perfecto. O sea, mi explicación iba es que se ve todo, el ojo ve todo. Lo Claro. que pasa es que se ven intercambiados, digámoslo así, cuando llega la Cuando llega información al a los cerebro. hemisferios Claro, occipitales, a los polos occipitales. eso Exactamente. mismo. Muy bien. Entonces, fíjense, pero el campo visual, perfecto. Ahora hablemos de la audición, porque eso era visión. Entonces dice, para discutir cómo funcionan los receptores del sonido, primero debemos mencionar el orden de los eventos. El orden de los eventos es así. Las ondas sonoras viajan al oído creando una vibración en la membrana timpánica. ¿Ya? Entonces, observen este esquema. Este esquema es súper importante. Mónica, obsérvalo, por favor. Porque este esquema representa dos sistemas. El sistema del equilibrio y el sistema de la audición. Y estos dos sistemas están íntimamente relacionados. Cuando falla uno, es muy probable que esté comenzando a fallar el otro. Por ejemplo, las abuelitas no pueden agacharse a recoger la aguja que se les cayó, porque se van para adelante. Se caen de bruces. Entonces es porque las abuelitas tienen dañado este sistema. ¿Y cómo se le llama a este sistema del equilibrio? Se le llama sistema vestibular. Sistema vestibular. ¿Ya? Darinka, ¿me estás poniendo Profe, atención? una pregunta. Lo Sí. que usted está nombrando, generalmente se le echa la culpa al oído medio, ¿cierto? Se dice, Eso se habla de oído medio. Sí, se sí, habla de oído medio. habla de oído medio, Sí, se ¿cierto? habla de oído medio, pero Pero en realidad no no está en el está, oído medio. eso es lo que le iba a preguntar. Sí, no está en el oído medio, está en la porción más interna del hueso. Pero se le llama oído medio porque cuando comienzan las infecciones en el oído medio, normalmente después de una sinusitis o un resfriado mal cuidado, comienzan los problemas hacia el sistema interno. Ya. Y entonces, este es el sistema vestibular y este que está aquí abajo es el sistema auditivo. Entonces, fíjense, ¿cómo se le llama a este nervio? Si ustedes se fijan, este nervio trae dos ramas.
la rama auditiva y la rama vestibular. A este nervio, estudiantes, se le llama el 5, palito, palito, palito. ¿Qué número es ese en romano? 8. 8. El 8. Es el octavo par. Entonces, cuando tú tienes problemas del equilibrio, por ejemplo, el médico te dice, usted tiene un compromiso del octavo par. Entonces, el octavo par no es un nervio, son dos. El nervio vestibular y el nervio, Ángelo, ¿Perdón, profe? el nervio vestibular. ¿Y qué otro nervio constituye el octavo par? No le puse atención en esa parte. El auditivo, Mónica. ¿no? El auditivo. El auditivo, muy bien, ya chicas, muy Auditivo. bien, auditivo, perfecto. La Darinka dice que tiene el micrófono malo y la Paula dice auditivo. Ya es que yo no puedo leer los chats, a veces no los leo. Ya. Ok. ¿Natalia se entiende? Sí, profe. ¿Natalia? Sí, profe. Ay, Ya, no se me perfecto. escucha. Ya, muy bien. Si no entienden algo, chicos, pregúntenme porque la prueba, esta segunda prueba, se viene, como dicen los chicos, Brigi 3. Ni siquiera Brigi 2, Brigi 3. ¿Ya? Es la tremenda prueba, va a tener 50 alternativas que van a tener que responder en una hoja de respuesta y van a tener apenas 100 minutos para responderla. Para que promediemos las buenas notas que sacaron en la primera, ¿ya? Quedaste congelada, Mónica. Profe, ¿Mm? no, nos va a castigar porque no fue bien. No, solamente las voy a apretar para que estudien estos contenidos. Porque son estos contenidos son esenciales. Entonces, si me pongo laxo, los van a mirar por encima y no sirve eso en la carrera, porque después en adelante a ustedes le van a hablar de sorbera, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces tienen que saber cada parte, cada concepto. ¿Ya? Esa es la razón del fondo. No quiero castigar nada. Está fuera de mi lógica. Mi lógica es que ustedes aprendan. Y por eso les explico como les explico. Si no, estaría yo así, bueno, y aquí, acá, la siguiente, bueno, esto otro, la siguiente, no aplicaría nada. Entonces, esto, chicos, es la anatomía del sistema. Entonces, esto está metido dentro del hueso del cráneo. Uno no lo puede ver, mira, cuando uno toma un cráneo y dice, oye, ¿dónde están estos huesos? Estos huesos están, este es el canal auditivo, imagínate, mira, ahí está el canal auditivo, entonces esto está aquí para adentro, pero si uno ve el hueso para adentro, no ve nada. Entonces uno da vuelta al cráneo, ve esa gordurita ahí, y ve ese proceso ahí, que se llama apófisis mastoide. Entonces, entre medio de esta parte, y esa gordurita que está ahí, ¿verdad? Que es el proceso mastoide, es donde está escondido todo eso que ustedes están viendo, el esquema, que no es más grande que esto, chicos. Todo eso no es más grande que esto, esa parte que vemos ahí. Profe, Sí, dime. profe, una pregunta. Eso gris que está ahí es lo que protege al tímpano, ¿no? Ahí vamos, ¿O me estoy equivocando? ahí vamos despacio, perdón. negro, tranquilo. Entonces, este es el lóbulo, ¿verdad? De la oreja, en general, ¿verdad? Esto es el trago, esto es el intertrago, no me importa esa parte. Este es el canal auditivo, ¿ya? Canal auditivo. Esto es el tímpano. El tímpano es una cosa que tiene esta forma, chicos, igual que un embudo. Así. Hoy, perdonen que salgan esas rayas para el lado, no lo puedo evitar. Igual que un embudo es el tímpano. Entonces el tímpano está conectado con este huesito, que es así, mira, y está pegado al tímpano. O sea que aquí hay un huesito pegado, así que tiene esa forma, con una pelotita. Y ese huesito se llama martillo. ¿Por qué se llama martillo? La gente siempre me pregunta, mis estudiantes a veces de otra universidad, una vez uno me preguntó, me dijo, profesor, ¿por qué se llama un martillo si cuando yo veo un martillo, veo una cuestión así?
Y eso no tiene esa forma. Yo le dije, no, pues viejo, estás equivocado. Porque eso que nosotros llamamos martillo ahora no era un martillo en la antigüedad. El martillo en la antigüedad era una cosa así como un mazo. ¿Ya? Así eran los martillos antiguos, como un mazo. Entonces, por eso esto parece un mazo, porque tiene una cabecita redonda aquí grande. Por eso se llama martillo. Este martillo articula, entonces este es el martillo, articula con un segundo huesito que tiene una forma súper rara, se llama yunque. Y ese yunque articula con un tercer huesito que es ese que está ahí. Y ese huesito que está ahí se llama estribo. Martillo, yunque y estribo. ¿Y cuál es la función de estos huesitos, chicos? La función de estos huesitos es que cuando el tímpano vibre con el sonido, los huesitos transmitan la vibración hacia esta región. Y en esta región, chicos, está lleno de líquido aquí. Lleno, todo esto está lleno de líquido. A esto se le llama caracol o también se le llama cóclea. Está lleno de líquido. Y esto también, y aquí ustedes ven que hay unos globitos. Un globito grande aquí. Y hay 3 canales semicirculares. Este es un sistema muy bonito, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. 3 canales. Pero ese no lo vamos a ver todavía. Este de aquí es el nervio vestibular. Y este de aquí es el nervio auditivo. Entonces el nervio auditivo sale de la cóclea. Entonces la cóclea tiene aquí en el interior donde está esta cosita azul, aquí, tiene las células sensoriales para los sonidos. Entonces las células sensoriales para los sonidos, chiquillos, permiten que nosotros oigamos distintas frecuencias de sonidos. Si se nos daña alguna región, dejamos de percibir los sonidos de esa región. Por ejemplo, cuando vamos envejeciendo, toda esta zona se nos va muriendo, para adentro, así. Se nos va muriendo de afuera hacia adentro. Entonces las personas, a medida que van envejeciendo, van perdiendo los sonidos agudos y van quedando solo con los sonidos más graves. Y por eso a los abuelos hay que hablarles fuerte, porque perdieron toda esta sensibilidad sonora. Y a medida que envejecemos más y más se va muriendo hacia adentro las células nerviosas de la cóclea. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí ahora, ¿ven? Este punto amarillo es un cable, es el nervio en el fondo. ¿Pero qué nervio es este? Es el octavo par. ¿Y por qué es el octavo par? Porque si ustedes se fijan, este nervio, miren bien la figura, viene del auditivo y viene de este nervio que está acá, que es el vestibular. Entonces, por eso este es el octavo par. El octavo par lleva las dos informaciones juntas. ¿Y qué nervio es este amarillo que está cortado aquí? No nos interesa ahora. Ese es el nervio facial, que sirve para mover los músculos de la cara. Voy a la siguiente. Ah, no, antes. Entonces, ¿a qué se le llama oído medio, Ángelo? A esta cavidad que está aquí, que está llena de aire, mira. Toda esta cavidad está llena de aire. Y si tú te fijas, tiene un tubito para abajo que sale en la cavidad nasal. Y ese tubito para abajo se llama trompa de Eustaquio, o trompa auditiva también se le llama. Entonces, miren, hagan el siguiente ejercicio. Observen lo que voy a hacer. Me voy a tapar la nariz. Mónica, observa. Me voy a tapar la nariz y voy a hacer fuerza hacia afuera, despacio, no tan fuerte así. Háganlo y hagan sonar hagan sentir un ruido en sus oídos. Háganlo. Profe, le cuento. ¿Qué? Yo cuando chica, no sé qué curso sería, cuarto básico, no sé. Estuve un año comiendo chicle en clase por orden médica y tenía que hacer lo mismo que hace usted para que se me reventaran los oídos, esa era como la idea. Y el chicle era para ejercitar un músculo del oído. No, Y ¿ya? bueno, estuve el año y ahí quedó, pues no supe más.
pero hace como, yo siempre cuando escucho por el teléfono, en este lado siempre escuchaba muy lejos, como que estuviera la gente así, y acá Claro. cerca. Entonces, bueno, mi mamá hace como 2, 3 años recién me comentó que en el lado derecho tengo 40% de audición y en el otro lado normal. Normal, Pero claro. según ella, que el doctor le dijo que mejor no hiciera nada y que Ah, siguiera con mi perfecto. vida normal. Dime una cosa, ¿y tú sientes algún pito en el oído de repente? ¿Sí? ¿Sabes cómo ¿Sabes se qué me llama eso? pasó? Un día estaba viendo televisor, perdón, ¿Sí? No, continúa. un día, un día estaba viendo televisión y de la nada, así de la nada, sentí que por fin me reventaron los oídos y como que logré escuchar. Fue muy como raro. Y ahí me entró la curiosidad si a lo mejor eso me afectó también como mi autoestima, porque yo siempre fui como súper introvertida cuando chica, y yo no sé si sería eso de no involucrarme en el espacio, no sé, con el oído, en el tema del Puede oído, no sé. puede ser, claro. Ese fenómeno de oír un zumbido en el oído se llama tinnitus. ¿Ya? Profe, a mí me da ese Para que zumbido, pero a mí, ¿Sí? disculpe, Tinnitus. pero a mí, por ejemplo, me da mucha otitis. ¿Ya? Y bueno, cada cierto tiempo como que me viene un pitido al oído. ¿Ya? ¿Y se te pasa después? Y después se pasa, pero casi ¿Y, siempre viene como un pitido. y cuando es de noche absolutamente y hay silencio no sientes nada? Sí, me pasa. No, me pasa de noche. Lo sientes de noche. Lo que pasa es que como de noche hay Sí, menos ruido, se siente más. Y lo sientes al despertar, ¿verdad? casi, sí, Sí, sí. exactamente. Eso se llama tinnitus y le pasa al 16% de las personas en el mundo. Perfecto. Continuemos. Profe, ¿Sí? Profe, mi gran duda es que si yo ya tengo como baja audición en un oído, ¿eso puede ir aumentando después? Puede que se consolide, puede que sí, puede que se consolide para siempre. Si fuera aumentando, tendrías que finalmente usar una prótesis auditiva, o sea, un audífono. Ya. Los audífonos hoy día son cada día más espectaculares, te voy a decir en todo caso. Hay audífonos que ya no se colocan aquí atrás de la oreja, sino que se colocan dentro del canal auditivo. Ah, ya. Sí, hay unas cosas Bueno, maravillosas. Sí. yo Así que igual no te preocupes. tenía intenciones, yo después igual tenía intenciones de ir a verme el oído porque yo tengo esa experiencia de niña y me Sí, quedé claro. con ese No, pero recuerdo, estás joven pero no sé todavía. Estás realmente. joven. Joven, sí. Cuando ya tengas mi edad por ahí, seguramente vas a... Y seguramente cuando ya tengas mi edad, van a ver unos aparatos así protésicos maravillosos. Claro. Porque si hoy día ya son buenos, imagínate cómo avanza la tecnología de esto. Claro. Así que no te preocupes. Ya, no. Ya, ¿cuáles son los órganos involucrados entonces? El oído interno alberga células ciliadas en la cóclea. Entonces, en ese caracolito que vimos nosotros, así, ¿verdad? En el interior de este sistema de caracolito, aquí van las células ciliadas. Y estas células ciliadas son las que traducen los sonidos y median nuestro sentido de la audición y del equilibrio, porque están asociados también a la posición. Entonces, ¿cómo interpreta el cerebro el sonido? Mira, aquí está el cerebro. Entonces, ustedes se fijan, yo siempre coloco un cerebro, en este caso voy a poner uno igual ahí. Entonces, nuestra corteza auditiva está aquí, en este pedacito. El primer giro temporal, ¿verdad? Ahí. Entonces, en este primer giro temporal, donde está nuestro cerebro, la corteza auditiva se divide en las mismas regiones con las cuales se percibe, mira. 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000, 16000 Hz. Entonces, en el fondo, en cada región del cerebro, en esa corteza, se van apreciando las distintas frecuencias sonoras. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo se le llama a este fenómeno? Se le llama
distribución tonotópica de la corteza auditiva. ¿Ya? ¿Y cómo se le llama a esta corteza auditiva para ser exacto? Corteza auditiva primaria. Voy a la siguiente. Fíjense en este esquema. Aquí tenemos el cerebro en el hemisferio izquierdo y aquí el cerebro en el hemisferio derecho. Miren lo que les voy a contar. En el hemisferio izquierdo, así escucha el discurso, el cerebro. Y en el hemisferio derecho lo escucha de esta forma. El ruido del medio ambiente, así se escucha en el hemisferio izquierdo y en el derecho. Y la música, así se escucha en el izquierdo y así se escucha en el derecho. ¿Se fijan ustedes que se escucha, hay distintas regiones involucradas en ambos hemisferios para el discurso, para el ruido medioambiental y para la música? ¿Cuál puede ser la explicación, Ángelo? La explicación para el por qué se escucha, o sea, por qué en cada hemisferio del cerebro se escucha un ruido diferente, ¿eso me No, preguntó, porque profe? en cada hemisferio del cerebro hay mayor especialización para un tipo de sonido que para otros. Por ejemplo, ¿por qué está más especializado el hemisferio izquierdo que el derecho para el discurso? Puede ser que para ese lado esté más la parte pensante, No. o no. ¿Qué parte está para el lado izquierdo, Ángelo? No has recibido nada de mis clases, entonces. ¿Qué parte, qué función cerebral está en el hemisferio izquierdo? No lo recuerdo, profe. Vas a tener que estudiar bastante para la prueba de comida. Siempre estudio bastante, créame. No, es que esta vez tú no sabes cuánto vas a tener que estudiar. El lenguaje, pues cabro, leso. Lenguaje. Gracias, profe. Obvio, pues Ángelo, ¿ya? Y la música, en cambio, se escucha y se disfruta más por el hemisferio derecho. No significa, chicos, ojo, no significa que con un oído se escuche para un hemisferio. Ambos oídos llevan información por dentro del cerebro cruzada para ambos hemisferios, ¿ya? ¿Estamos claros? Ya, continúo. Receptores del equilibrio. Profe, creo que la Nati le está intentando decir algo, pero su micrófono está un poco malo. Ya, que me lo diga por chat. Ahí está, a ver, chat 1. Parece que la señal. Parece que es la señal. ¿La señal de quién? ¿La señal de ella o la señal mía? No, profe, la Mónica le respondió eso cuando se quedó pegada. Ah, ya. Ah, perfecto. Ah, ya, nada que ver. ¿Y qué me querrá decir Natalia? Papá está escribiendo. ¿Hay alguna pregunta específica, chicos? ¿Algo que les pase a alguno de ustedes o a sus familiares? Yo quería hacerle una pregunta. ¿El uso excesivo de audífonos puede dañar la audición? Claro, sobre todo si lo usas a todo chancho, sí. Por supuesto que sí. Acorta la vida útil del sistema auditivo. Comprendo. Ya.
Vamos a los receptores del equilibrio. El oído Ahí interno... preguntó Ahí le Natalia, profe. preguntaron a ti. Ah, y ya, espera, voy a leer. Dice, entonces los dos oídos escuchan lo mismo, pero los hemisferios del cerebro son los que reciben distinta información. Exactamente. O sea, en realidad, sí, reciben distinta información, pero no solo eso, sino que procesan distinta información. La información que reciben es un poco distinta, pero no es tan distinta. Pero sí, el hemisferio izquierdo se especializa, la corteza auditiva izquierda se especializa en el lenguaje y la corteza auditiva derecha se especializa en los procesos de la música y medioambientales. ¿Ya? Perfecto. Receptores del equilibrio. Entonces, el oído interno dice siente el equilibrio. O sea, cuando nos referimos al oído interno, nos referimos a esta cosa rara que les mostré. Eso. Que eran como estos globitos, ¿se acuerdan? El sáculo, el utrículo y 3 canales. Un canal en un eje, un canal en otro eje y un canal en el tercer eje. Entonces, mírenme en la cámara el gesto que les voy a hacer. Cada canal de esos que están dibujados ahí está puesto así, mira. Entonces, hay un canal en un eje. Ponte tú en el eje X. Hay un canal en el eje Y y hay un canal en el eje Z. Entonces, si yo tengo este sistema en cada aparato vestibular, si yo me muevo para adelante, se mueve un líquido en el canal del eje Y. Si yo me muevo hacia un lado, ¿verdad? Se mueve el líquido en el eje X. Y si yo me muevo hacia atrás, se mueve el líquido en el eje Z. Y si yo me muevo en diagonal, se mueven los 3 líquidos. Y así, de acuerdo a cómo se mueven estos líquidos que se llaman endolinfa, que tienen unas células ciliadas adentro que captan la presión, es como el cerebro construye la posición de tu cuerpo. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, profe, cuando uno se mueve hacia adelante es el eje Y, ¿cierto? Cuando uno se mueve hacia adelante es el eje Y, claro. Al lado es el eje X y atrás Z, el en eje diagonal Z. todos. Y claro, en diagonal todos. Entonces ponte comprendo. tú, mira, lo voy a hacer con un ejemplo de 3 frasquitos. Imagínate que estos son los ejes. Y te fijas que hay una sustancia ahí adentro. Se alcanza a ver, ¿verdad? La ven. Entonces hay una sustancia en cada uno de estos 3 frasquitos. Entonces este es el eje Y. Este va a ser el eje X. Y este para atrás, el eje Z. Entonces, si yo muevo esto, por ejemplo, así, hacia atrás, se mueve el eje Z, mira. Pero no se mueve tanto el eje X, ni el eje Y tampoco, porque no lo toca tanto, se mueve un poquito nomás. Pero se mueve fundamentalmente el eje Z. Ahora, si yo cargo mi cabeza para el lado, el que más se mueve es el eje X. Pero el eje Z y el eje Y prácticamente no se mueven. Y ahora, si yo cargo mi cabeza hacia adelante, se mueve el eje Z y el eje Y. ¿Te fijas? Entonces, este es el eje Y, el eje X y el eje Z. Y si yo giro, si yo me columpio, hago esto. Y muevo los 3 ejes. Entonces, por esa razón, cuando uno se columpia, se marea. Porque estimula tanto el sistema vestibular que esta función queda rebotando en tu sistema y entonces produce el efecto de mareo. ¿Ya está? Hay una enfermedad en los ancianos, que es una enfermedad vascular, que se denomina enfermedad de Meniere. Se escribe Meniere. Meniere. Y es que pierden las funciones del equilibrio. Voy a la siguiente. Receptores del gusto. ¿Dónde están los receptores del gusto? Perdón. Los receptores del gusto están en las papilas gustativas de la lengua. Entonces, la pregunta es obvia. Si los receptores del gusto están en las papilas gustativas de la lengua, ¿verdad?
Entonces, todo lo que comemos, ¿verdad?, es percibido por el gusto. Y tenemos distintos sabores: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Esos son los 5 sabores que percibimos, o que hasta hoy día se dice que percibimos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. ¿Ya? Ojo con esa palabra porque me imagino que nunca la habían oído, umami. Umami es el sabor de la carne. ¿Ya? Continúo. Entonces, este mapa de la lengua, chicos, que lo estudiaron en el colegio, ¿verdad? Ángelo, ¿lo viste en la escuela? Se quedó pegado. ¿Yo me quedé pegado Sí. o el Ángelo? Ahí Yo. volvió. Sí. Ya. Ahí No, volvió. ya se quedó pegado. Ah. Ahí volvió. Explicó lo que era umami, el Sí. gusto Ya. umami, Ah, y listo. ahí, Ya. Y me pasé a esto. Entonces, claro, les pregunto, este mapa de la lengua, ¿es el mapa que estudiaron en la escuela? Nunca estudié la lengua. nunca estudié la lengua. Ya. Bueno, pero Yo si alguna sí. vez... ¿Sí? ¿Y estudiaste este mapa? Sí, lo vi en biología. Ya. Este mapa ahora está pasado de moda, no es así. Para que lo sepan. Toda la lengua es capaz de censar todos los sabores. Así que este mapa es erróneo ahora. Así que dile a tu profe de biología, cuando lo veas por ahí, profe, actualícese. ¿Ya? Ok. A mí me lo No, sí, pasaron ella- cuando era pequeña. ¿Cómo? A mí me explicó la profe que eso ya no era cierto. Así, ay, qué bueno, ya. Entonces ahora funciona así. Cada papila gustativa tiene todos los sabores: amargo, umami, ácido, salado y dulce. ¿Ya? Por lo tanto, el sabor es una construcción que se hace a nivel cerebral de la información que llevan las papilas gustativas. Voy a la siguiente. Entonces, ¿verdad? La partícula alimentaria llega a un receptor donde están todos los receptores gustativos, y estos receptores gustativos tienen una inervación compleja que lleva la información hacia la corteza gustatoria, que está ubicada entre medio de la región de la ínsula, por debajo del sistema. Ok, voy a la siguiente. Receptores del olfato. Fíjense qué interesante esto. El olor no es una onda. Por lo tanto, si nosotros entramos a un baño, por ejemplo, a un baño de la UPLA, ustedes no han ido a los baños de la UPLA todavía, porque por toda la situación. Pero los baños de la UPLA, a veces uno entra a un baño y alguien salió recién y el baño estaba fétido. Entonces la pregunta es, ¿ese olor de fetidez toca mi cuerpo? ¿Toca mi nariz? Sí, la toca. Entonces el olor se produce, la sensación de olor se produce cuando las moléculas que producen ese olor se unen a los receptores de tu membrana olfatoria. Y eso envía la información al cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Tú metes el olor por el hoyito de la nariz, por las narinas, ¿verdad? Y el olor llega a esta ramificación donde están ubicados los nervios olfatorios, y entonces aquí está el bulbo olfatorio, y ese bulbo olfatorio, ¿verdad?, lleva la información hacia el resto del cerebro. Y entonces tú sientes qué tipo de olor está presente en el sistema. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, hay otra cosa que me gustaría decirles, chicos, es que hay 2 tipos de olores. Los olores que son conscientes, ¿ya? Y hay otro tipo de olores que son inconscientes. Es decir, que nosotros los olemos, pero no nos damos cuenta que los olemos. Y esos los olemos con una región que se llama BNO, que significa órgano vómero nasal. ¿Ya?
Repito, VNO, órgano vómero nasal. ¿Ya? Y el otro, el epitelio olfatorio común y silvestre. Espera, déjame mover esta cuestión para algún lado. Este que está aquí es el epitelio olfatorio común y silvestre. ¿Ya? O sea que los olores que sentimos aquí no nos damos cuenta que los sentimos. Y los olores que sentimos a este lado sí son conscientes. Entonces, ¿cómo se llaman estos olores que no nos damos cuenta que sentimos? Se llaman feromonas. Y los que estamos conscientes son los olores como el silvestre y se llaman odorantes. De ahí viene la palabra desodorante. Esa macana que tú te pones en la axila, ¿verdad? Se llama desodorante porque se supone que se pone para quitar el olor de tu axila, ese olor fétido producido por la descomposición de tu sudor en la axila. ¿Ya está? Continuamos. Profe, ¿Sí? ¿las feromonas se dan las hormigas? Las feromonas se dan en todos los seres vivos, entre ellos en las hormigas, en los gatos, en los perros, por supuesto también en nosotros, solo que nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Pero cuando nos acercamos a una persona y la saludamos, también olemos sus feromonas, y dependiendo de sus feromonas va a ser cómo nos sentimos con esa persona, ¿ya? Y por supuesto los gatitos y los perros, ellos se quieren o se odian de acuerdo a sus feromonas. Entonces, sistema de órganos involucrados, ¿verdad? El olor que se percibe a través de la unión de moléculas, los quimorreceptores, los cilios del epitelio olfatorio de la nariz. Ya. Receptores de la piel ahora. La piel tiene un conjunto de receptores y toda nuestra piel está llena de receptores, toda, sin excepción. En la única parte donde no hay receptores es donde no hay piel, es decir, en las uñas y en el pelo. Pero debajo de las uñas sí, así que si uno se golpea la uña igual siente algo. ¿Qué tipo de receptores hay en la piel? Hay receptores mecánicos, receptores térmicos y receptores de dolor. Esas son las tres familias de receptores que hay en la piel. Mecánicos, térmicos y de dolor. Y los térmicos, receptores para el frío y receptores para el calor. ¿Ya está? Perfecto. Bien. No sé qué más decía abajo. Entonces, fíjense, miren qué interesante cómo funciona la piel. Entonces, órgano de los sentidos en la piel. Entonces, si tú te tocas la piel, te aprietas, tú sientes de inmediato presión. Si tú te pinchas, sientes dolor. Si tú te expones al sol o al frío, sientes calor y frío. Si tú te rascas con una pluma, sientes la comezón. Es decir, tenemos receptores de calor, receptores de tacto, receptores de dolor, que también es el mismo de la temperatura alta. Si tú te sigues, te pones a temperatura alta, más alta, por ejemplo, más alta, pones la mano arriba de la cocina, al principio sientes calor y después sientes dolor. Y receptores de presión. Entonces, esas son todas las familias de receptores que existen en la piel. ¿Y dónde se ubican? Se ubican en la región de la dermis. La piel se divide en epidermis, dermis e hipodermis. En la región de la dermis. Y desde ahí salen todos los nervios por la vía espinal hacia la corteza somatosensorial del cerebro. ¿Y dónde está la corteza somatosensorial? Inmediatamente después de Rolando. Voy a la siguiente. Entonces, la piel posee muchos receptores sensoriales en la epidermis, la dermis y la hipodermis, lo que permite la discriminación del tacto, como las diferencias de presión, luz versus profundidad, etc. Otras cualidades del mundo externo evaluadas por los receptores sensoriales de la piel incluyen temperatura, dolor y picazón. Muy bien. Hablemos particularmente ahora de la percepción del dolor.
La percepción del dolor, chicos, es una percepción muy específica. Tenemos receptores del dolor no solo en la piel, tenemos receptores del dolor en muchos órganos del cuerpo. O sea, en la única región del cuerpo donde no tenemos receptores del dolor es en el cerebro. Es lo único que no duele. Todo lo demás duele. Entonces, cuando hablamos de dolor, hablamos de esa palabra, chicos. Anótenla y ténganla súper clara, porque seguro que en la prueba no les voy a preguntar por dolor, les voy a preguntar por nocicepción. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Y entonces cuando, bueno, puede ser un poco básica quizás, pero entonces cuando uno siente dolor de cabeza, ¿a qué se asocia entonces? Al sistema vascular y a las meninges, no al cerebro. Ok, comprendo. Y cuando tú tienes un tumor intracerebral y duele la cabeza, es porque el tumor está comprimiendo los vasos sanguíneos y las meninges. Y eso es lo que duele. No duele el tejido cerebral. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo súper claro. Entonces, la nocicepción se refiere al proceso del sistema nervioso central y del periférico para percibir estímulos nocivos, como la lesión del tejido tisular, significa tejido, y las temperaturas extremas que activan las vías del dolor. Entonces, estos receptores del dolor se llaman nociceptores. ¿Ya? Entonces tengo una pregunta bien estúpida que hacerles, chicos. ¿Por qué cuando uno se aprieta algo que le duele menos? Porque es consciente. No. La razón es increíble. Porque mira, estos son los receptores de presión, los llamados corpúsculos de Pacini. Y estos receptores transmiten más rápido que los receptores de dolor. O sea, como quien dice, si te duele algo, y aquí va la información del dolor, y te aprietas, la información de apretar como que bloquea la sensación del dolor. Neurológicamente hablando. Entonces, por esa razón, si tú te aprietas un dedo en la puerta, al tiro te tomas el dedo y lo mantienes así para que no te duela. Y cuando lo sueltas, como que hace tum, tum, tum. Pero si lo mantienes apretado, como que te duele menos. ¿Ya? Esa es la razón. Todo tiene, chicos, en ciencia, todo tiene una explicación. Bueno, excepto los ovnis, esa macana, eso. Ya. Entonces, aquí está la vía del dolor. Entonces, aquí a una persona, por ejemplo, le está doliendo algo en la piel, ponte tú. Entonces, la vía del dolor llegó por aquí, entró a su médula espinal, y de su médula espinal fue hacia el cerebro. Llegó al tálamo, y del tálamo llegó a la corteza somatosensorial. Y alguien con un circuito raro dentro del cerebro le dice: saca la mano de ahí, tonto, te estás quemando. Entonces ese alguien, que es como un enano imaginario que tenemos en el cerebro, envía una vía de salida, y esa vía de salida contrae un músculo y entonces retira la patita. Si tú tomas la pata, si tienes gato, por ejemplo, y tomas la pata de un gato y se la empiezas a apretar, ¿qué hace el gato con la patita? La saca. Si le estás haciendo cariñito y no siente dolor, el gatito se mantiene con la patita estirada, pero si se la aprietas un poquito, son súper sensibles, al tiro sacan la pata, por este circuito. Entonces, nosotros sigamos caminando por la playa y pisamos un vidrio porque algún imbécil dejó una botella quebrada, entonces, en tanto nos cortamos el pie, levantamos el talón, como reflejo, debido a este circuito. ¿Estamos? El dolor es muy importante, porque si no fuera por el dolor,
no sabríamos cuando una de nuestras porciones del cuerpo se encuentra en peligro por algún daño. Entonces, fíjense, nosotros entendemos que hay una percepción del evento, de lo que sea, visual, auditivo, de equilibrio, de tacto, de olfato, de gusto, una percepción. Entonces, mira lo que dice después. Las personas perciben y conciben la actividad en términos de eventos discretos. O sea, oye, el olor que hay, oye, el ruido que hay, oye, no sé qué, oye, mira, me pinché con una cosita en el escritorio, no sé qué. Entonces, esto nos lleva al procesamiento perceptivo, a la atención y a la memoria. Por ejemplo, se los voy a poner con el siguiente caso. Yo estoy hablando con ustedes ahora, pero de repente siento un bocinazo y un choque en la esquina de mi casa. Entonces, miren, yo voy a estar hablando así y de repente y hago un gesto, maldición, un choque en la otra esquina. Entonces, mi procesamiento perceptivo se activó. Luego, yo estaba hablando con ustedes y resulta que cuando pasó el choque, yo ya dejé de atenderlos a ustedes y miré para arriba. Mi proceso de atención se vio afectado, porque mi atención se desvió hacia el estímulo. Y luego es posible que yo más tarde le diga a mi mujer, oye, ¿sabes que delante cuando estaba haciendo clase, parece que hubo un choque en la esquina, ¿no sabes algo? Y entonces fue porque mi proceso de memoria dejó registrado el hecho. Entonces, cada vez que percibimos un evento, hay una alteración del proceso perceptivo, hay un procesamiento perceptivo, hay una alteración del proceso atencional y hay una alteración del proceso de memoria en los sujetos típicos. Si estamos hablando de un anciano que tiene 87 años, probablemente los 3 procesos van a estar alterados. Si estamos hablando de un niño que tiene déficit de atención, probablemente los 3 procesos van a estar alterados. ¿Me entienden? ¿Me siguen, Ángelo? Sí, profe. Perfecto. Voy a la siguiente. No sé cuántas más me quedan. No me quedan muchas. Entonces, la atención es un proceso de selección. Porque cuando yo pongo atención en algo, estoy seleccionando los estímulos. Por ejemplo, ahora estoy oyendo a un vecino imbécil que está haciendo sonar así la alarma de su auto. Entonces, tengo un proceso de atención y selecciono la alarma del auto, porque además de oírla, la seleccioné para poder contarles a ustedes. Pero también tengo un proceso de percepción, obviamente, y hago la representación. Es la alarma del auto. No me imagino que es un perro ladrando así con ruido de alarma de auto. Me imagino que es la alarma de auto. Entonces, todo proceso de atención, de selección de la atención, está asociado a un proceso de percepción. La atención selecciona, la percepción representa. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Voy a continuar entonces. Profe, ¿Sí? en una persona con déficit atencional, entonces cuando intenta poner atención,
digámoslo así, no sé cómo formular la pregunta, pero cuando veo otro estímulo que le llama la atención, ¿su atención se centra como en eso? O... Claro, su atención deja de ser selectiva. Ah, ya. Entonces, cualquier estímulo que le caiga genera un procesamiento atencional. Entonces, él no logra con su atención discriminar un foco, pierde el foco. Cualquier estímulo lo hace poner atención en ese estímulo y no en el foco. Por ejemplo, si yo estoy mirando al microscopio y hay ruido afuera, por ejemplo, qué sé yo, personas caminando, abajo en el primer piso hubo qué sé yo, cualquier cosa, yo sigo mirando mi microscopio si es que estoy concentrado. Pero si estoy disperso y hay un ruidito afuera, yo al tiro saco los ojos de ahí y empiezo a mirar otras cosas. Y eso le pasa a los chicos que tienen déficit atencional. Gracias. Ya. Entonces yo puse esta pregunta, ¿se puede decir que la atención es la base de la conciencia? Entonces, hay muchas razones para ver por qué la atención no es necesaria para la conciencia. Primero, la concentración máxima de atención no garantiza la conciencia de un estímulo, que es foco de atención. Entonces, la atención no es la base de la conciencia, pero no cabe duda que ser consciente de algo mejora los procesos de atención. Entonces luego dice, es inevitable la pérdida de la experiencia consciente de un estímulo objetivo, a pesar de los máximos intentos de atenderlo. O sea, si tú tienes experiencia consciente de algo, por más que, por ejemplo, imaginemos el siguiente caso. Vas en un auto con tu tío y tu tío acaba de atropellar a una persona y tú quedaste muy asustado y tu tío te hace preguntas y tú como que no escuchas a tu tío porque tu experiencia consciente es tan grande que quedaste tan como en shock cuando viste esta situación que solamente estás recibiendo información de esa experiencia. Y por más que trates de entender qué te dice tu tío, no logras ni acordarte ni entender nada, porque no lo puedes oír, porque estás pendiente de otra experiencia. Muy bien, estudiantes. Esa es la primera parte de esta clase. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nos va a dar un recreito? Sí, ahora mismo. Entonces lo que voy a hacer es precisamente detener